Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles como siempre que nos acompañen, que sintonicen Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión avanzaremos con otra nueva parábola muy bonita y muy importante a la vez también, como todas aquellas que el maestro presentara. En esta ocasión queremos observar cómo Jesús hace diferencia entre lo que el hombre considera importante, lo que Dios considera importante. Para el Señor es muy importante que miremos las cosas como Él las mira, no tanto como creemos nosotros que son importantes. Vamos entonces a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender que Dios tiene mucha sabiduría que compartir y que el hombre debe ser humilde para escuchar y aprender lo que Él tenga para nosotros. Como aparece el Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y cómo este salmo se cumple en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta o el salmista, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a ver también en Jeremías capítulo 17, miramos desde el versículo 7 en adelante, cómo Dios mira a un hijo que quiere obedecer la voluntad de Dios, pero especialmente quien discierne los pensamientos profundos que hay en el alma. Y Dios quiere dar luz para que entendamos cómo es su voluntad. Jeremías capítulo 17, versículo 7, leemos así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será, aquí tenemos otra parábola, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Si el árbol recibe vida es gracias a las aguas, corrientes de aguas que están alrededor y que le dan vida a ese árbol. Y esa agua representa a Cristo y a su Espíritu Santo. Dice entonces, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, o sea, soporta toda desventura que sufra ese árbol, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa que haya sequía, no importa que haya calor, gracias a la corriente de agua que le da vitalidad, el árbol siempre va a dar su hoja verde. ¿Notamos? Esta es la compañía de Dios, que se compara como aguas, que al árbol lo fortalecen para que haga la voluntad, en este caso, que produzca fruto. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Miremos cómo Jesús compara el agua en un pasaje que leemos a continuación de San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Acordémonos, la corriente que alimenta la raíz del árbol. Acá también lo tenemos ilustrado de esta manera. Ríos que corren ahora por dentro de ese árbol. ¿A qué se refiere ello?
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este poder tenía que llegar a los corazones humanos y dar esa vitalidad. Acá se compara con ríos que brotan y que inundan el árbol para que el árbol dé fruto, su hoja esté siempre verde, que aunque venga el calor o la sequía, el árbol pueda aguantar y rendir la producción que el dueño quiere de ese árbol. Bien, en el caso que vamos a estudiar a continuación, las palabras de Jesús, que son siempre tan poderosas, tan profundas, cuando dice: abriré mi boca en proverbios o parábolas para declarar cosas escondidas. Hay cosas escondidas, amigos, que tal vez cuando las estudiamos diríamos: es verdad, no imaginaba, pero es sabiduría de Dios, no es sabiduría humana. A ver si lo podemos razonar también, ¿sí? En este caso vamos a ver la sabiduría de Dios como un río que alimenta ese árbol, que le da luz para que su hoja esté verde, y especialmente porque la voluntad de Dios es para el tiempo del fin, que haya árboles vivientes, es decir, árboles con agua, con ríos que broten, que den fruto, no árboles secos. Porque en la venida de Jesús, Él hará diferencia entre el trigo y la cizaña. Entre la planta que da fruto, como es el trigo, la cizaña que aparenta darlo. Si viéramos alguna vez en alguna imagen comparados el trigo y la cizaña, vemos que son muy parecidos. Y especialmente cuando llega el tiempo de la cosecha. Allí ambas plantas muchas veces se mezclan, se diferencian porque el trigo cae por el peso del fruto que lleva consigo, los granos de trigo, mientras que la cizaña se mantiene erecta, con un fruto que es parecido al trigo, pero se nota que es como esponjoso, no sabe a nada, no tiene alimento, es pura apariencia. Y esa cizaña, pues, el objetivo de esa parábola, que ya miramos tiempo atrás, es que el Señor la quiera eliminar para quedarse solamente con el trigo, y esto otro va al fuego para ser quemado. Así el Señor discrimina entre los hijos de Dios que le obedecen, que como árboles producen fruto porque permiten que corrientes de agua corran por su interior, a diferencia de cristianos también, pero secos, que han hecho su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. En el planteo que vamos a escuchar ahora, vamos a antes de mirar la parábola en sí, en el capítulo 24 de Mateo, luego que los discípulos habían escuchado asombrados, final del capítulo 23 de Mateo, que Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido, todo esto va a ser destruido. Los discípulos asombrados, capítulo 24 ahora, le muestran los edificios del templo, como para que diera vuelta el augurio malo que él había dado. He aquí vuestra casa será dejada desierta, dice el capítulo 23, última parte. Bien, los discípulos le muestran los edificios y allí Jesús nuevamente repite su enseñanza. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Esto lo dice Mateo 24, versículo 2. Leámoslo, todo esto nos va a preparar para mirar la parábola, que es la que nos importa estudiar. Pero leamos entonces Mateo 24, 2. ¿Veis todo esto? Dice el maestro. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Como consecuencia de ello, los discípulos, en el versículo 3, ahora los llevan aparte y le hacen preguntas. Este es el fin. Danos una señal, ya que se destruye todo esto. Esta es la ciudad del gran rey. ¿Qué señal habrá del fin del mundo? En eso consiste la pregunta del versículo 3. Miremos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús entonces comienza a enumerar algunas de esas señales. Vamos a leer algunas poquitas para quedarnos en algo muy interesante luego de ver estas pocas señales. Respondiendo él dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Notamos que Jesús busca responder la pregunta de ellos. Pero el problema, amigos, es la pregunta.
Les invito a que miremos otra vez el versículo 3, a ver si detectamos algún defecto en la pregunta. Yo les invito, es un desafío. Otra vez, Mateo 24:3, la pregunta que los discípulos le hacen al maestro, adolece de algo. ¿Qué es? Entonces, ahí, amigos, es lo que decimos, que solamente la sabiduría de Dios es la que nos va a iluminar, porque desde el punto de vista humano, nuestra sabiduría humana es limitada. Podemos tener la mejor buena intención al abordar la pregunta, al hacerla de corazón, sinceros. Y uno dice, pero ¿qué tiene de malo la pregunta? Es que justamente la sabiduría humana no logra percibirlo. La sabiduría divina sí. Y Jesús lo va a demostrar con la parábola del mismo capítulo 24, pero casi al final. Vamos otra vez a mirar la pregunta de los discípulos y si detectamos algún defecto en la pregunta. Miremos. 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, recordemos, impresionados por la descripción que Jesús dio en los versículos anteriores. No quedará piedra sobre piedra, Mateo 24:2. Vuestra casa os es dejada desierta, capítulo 23, última parte. Por lo tanto, estaban pensando, es el fin de todas las cosas, es el fin del mundo. Y hacen la siguiente pregunta. Y lo que yo llamaría el pequeño defecto, para no ser negativos, ¿verdad? Pero algo se trae esa pregunta, algo revela. Ahí hay problemas. Dinos, ¿cuándo? Quiero enfatizar entonces para que prestemos atención con el énfasis. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Logramos mirar, amigos? El énfasis está en el tiempo. ¿Cuándo? Y luego en el evento. ¿Qué? Pero nadie pregunta acerca de un asunto importante para el tiempo del fin. ¿Qué es? Bien, eso vamos a mirar ahora en la parábola de Jesús. ¿Saben, amigos? Lo más de nosotros, la mayoría, al hablar de estas cosas del fin, nos preguntamos, ¿cómo será esto? Es otra pregunta adicional, ¿cómo? Así que ya vamos lanzando las preguntas en sí. ¿Cuándo? Hablando del tiempo. ¿Será en 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuándo va a ser? Luego, ¿cómo va a ser? Bien, Jesús va a dar las maneras. Rumores de guerras, terremotos, persecuciones. ¿Qué cosas? Jesús las enumera. Que habría maldades en la gente, da ejemplos. Allí que matarían los propios parientes a sus parientes. Así que mientras en esos eventos se van dando, las preguntas de los discípulos se va satisfaciendo, queda una más importante. ¿Cuál es, amigos? Para el tiempo del fin, lo que más importa es, a la vista de Dios, no cuándo, Señor, cómo será, Señor, qué será, Señor, sino quién aguanta esto. ¿Quién es el digno de estar presente para el día de Dios? ¿Notamos la diferencia? Es decir, el hombre está interesado en el cuándo, Dios está interesado en el quién. Y en el quién, amigos, ahí estriba la diferencia de la importancia que le da el hombre y que le da Dios. Normalmente nosotros, asustados, preocupados, interesados en los eventos del fin, preguntamos estas otras cosas. Como dije, ¿cuándo será? Dentro de 1 año, 2 años. ¿Cómo será? Terremotos, inundaciones. ¿Qué evento habrá? ¿Qué cosas? Guerras. Esas son las cosas que nos preguntamos. Pero ¿quién se pregunta? ¿Quién aguantará esas cosas? ¿Quién será la persona digna? ¿Qué tiene que hacer esa persona para ser un quién digno delante de Dios? Miremoslo, y esto es lo que queremos analizar ahora. Esto aparece en Mateo capítulo 24, versículo 15. Ahora, Jesús es el que hace la pregunta. Mateo 24, versículo 45. Vamos a mirar allí. Miren ahí. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Aquí estamos ya analizando la parábola. Fijémonos, amigos, que Jesús le da más importancia al quién que nosotros al cuándo, que nosotros al cómo, que nosotros al qué. Porque estamos preocupados por los eventos. Dios está preocupado por las personas que llegan después de esos eventos. ¿Quiénes son los que aguantan hasta esos eventos?
Miremoslo, ahora vamos a analizar la parábola, pero miremoslo en dos textos de Apocalipsis. En el último mensaje que el Señor le da a los habitantes de la tierra, lo que llamamos el triple mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, allí se da el símbolo de ángeles, la palabra ángel significa mensajero, que recorren la tierra, capítulo 14, 6, y predican por todos lados, llevando el último mensaje de misericordia de parte de Dios. Fijémonos, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos que este es un mensaje solemne que se busca darlo al mundo entero, porque el juicio ha comenzado de parte de Dios en algún tiempo, esto hay una profecía que lo indica, y que el hombre entonces mire al Creador, acomode su vida, porque el juicio comenzó. Luego de ello aparece un siguiente mensaje, el segundo ángel, que va a dirigir su artillería contra el enemigo de Dios, simbolizado por Babilonia, la gran ramera. Como dice allí, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahora el tercer mensaje, que continúa a estos dos primeros, da una muy solemne advertencia, muy dura, contra todos aquellos que participan en una apostasía universal contra Dios, apoyando a la ramera, como dice el texto que leemos ahora. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el mensaje continúa en lo que viene ahora, revelando quiénes son los santos que llegan al último tramo antes de la venida de Jesús. Miren con qué arranca. Aquí está la paciencia de los santos, el aguante. ¿Quiénes son los que llegan al final? Y entonces se enumera características. Una es la paciencia, el aguante, la resistencia, el haber soportado las pruebas de la vida, sin quejarse, sin murmurar, sin maldecir. ¿Quiénes son? Los que guardan la ley de Dios, los 10 mandamientos, y también la fe de Jesús. Bien, ahí tenemos un ejemplo de personas que llegaron al final. ¿Pero de qué manera? Con paciencia y obedeciendo los mandatos de Dios. ¿No quedó claro? Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 16. Al derramarse ya la sexta plaga, las plagas finales de la destrucción del planeta, hay un detalle interesante. Nuevamente vamos a ver al enemigo buscando reunir a todas las naciones de la tierra para perseguir al pueblo de Dios y llevarlos a una gran conflagración, a una gran batalla que la Biblia llama el Armagedón. Pero ahí aparece el pueblo de Dios y vamos a ver en qué condición. Dice capítulo 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 nos dice esa batalla en qué consiste. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Describe entonces la última batalla, el último día en que están juntos los santos con los pecadores a punto de destruirlos. Y en eso interviene Dios para liberarlos. Pero miren ahora el detalle del versículo 15. ¿Quiénes son los que llegan hasta el final y pueden ver la venida de Dios? Y aquí yo vengo como ladrón. Está hablando de la segunda venida. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amigos, si logramos mirar con todos estos textos, hagamos un resumen para analizar la parábola. ¿Cuál es la preocupación de los discípulos? Recuerden que hablamos de sabiduría humana, sabiduría divina. Según la sabiduría humana, miramos el texto, decimos, está lógico. Ellos están preocupados por los eventos que van a venir. ¿Y cuál es el énfasis de la pregunta de los discípulos? Dijimos, el cómo,
hablando del tiempo. El cuándo serán, hablando de tiempo. El cómo, describiendo qué cosas van a ocurrir. Y luego el evento, qué cosas en particular y qué señal habrá. Pero ninguno pregunta, y maestro, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Jesús sí lo hace. Y leíamos recién Mateo 24, 45, y es la parábola que queremos analizar. ¿Quién es el que llega al Armagedón vestido con ropas limpias? ¿Quién? Amigos, ese es el tema que a Dios le interesa, es su mayor preocupación, que los santos lleguen enteros, limpios. Nosotros preocupados por la catástrofe, que el terremoto, y Dios lo que le preocupa es cómo reaccionamos frente al terremoto. ¿Tenemos paz en el Señor? ¿Tenemos confianza? ¿Saben? Hay quienes preocupados por estos eventos finales. Ellos acumulan, se vienen catástrofes, se anuncian incendios. Entonces, bueno, vamos a hacer aprovisionamiento. Y por allí hay gente que construye lugares, incluso lugares subterráneos, para meter toda suerte de comida. Y entonces allí, por las dudas, si viene el terremoto, el incendio, la catástrofe que hay, ahí tenemos para sobrevivir. Eso muestra la calidad de gente, los que construyen. ¿Cuál es la calidad? Que están preocupados por el cuándo, por el cómo y por el qué. Es decir, por el tiempo, por las cosas cómo van a ocurrir, de qué manera, y luego el evento en sí. Pero no por el quién. El quién se manifiesta en confianza, se preocupa por su alma, por estar limpio. Dios lo va a cuidar. Es más, aún para aprovisionarse, todo eso va a ser destruido con la conflagración. ¿Va a ser para quién? Haberse gastado tanto esfuerzo, tiempo, dinero para acumular, cuando el Señor promete sostenernos en esos días finales con pan y agua, según un texto de Isaías. Si Dios promete, ¿por qué no habremos de creer? Esto es preocuparnos más por edificar el carácter, el quién. Vamos pues entonces a la parábola de Mateo capítulo 24, versículo 45 en adelante. Leamos pues. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Hablando de un mayordomo. Miren todavía el versículo 44, que es el que le precede y va a dar sentido a todo el resto que vamos a leer. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa es la mayor preocupación de Dios. No tanto el evento, sino la persona que enfrenta el evento. ¿Notamos la diferencia? Nosotros nos preocupamos por el evento. ¿Será terremoto? ¿Será un incendio? ¿Cómo será? ¿Cómo me va a tomar? Y Dios dice, no, deja el evento. Yo quiero verte a ti. ¿Estás confiado? ¿Estás creyendo en el Señor? ¿Has puesto tu vida en manos del Señor? ¿Has confesado tus pecados? ¿Estás limpio delante de Dios? Deja el evento. Yo lo manejo el evento. Lo que no voy a manejar es tu corazón. Yo necesito que tú me lo entregues para que yo pueda tomar posesión de tu alma y entonces bendecirte. No te preocupes por el evento, no te preocupes por el tiempo, no te preocupes por el cómo y las maneras. Deja que eso ocurra como ocurra. Preocúpate por ti, por tu alma, por el quién. Amigos, ¿nos damos cuenta de la diferencia entre el cuándo y el quién? Los discípulos preguntaron esto y ahora Jesús pregunta por esto, porque esto es lo que le da importancia. ¿Saben? Vamos a mirar un texto a continuación, para que, primero, libro de Samuel capítulo 16, para que vayamos aprendiendo cómo el Señor valora las cosas. Le da mucha importancia a lo que hay adentro, aquí adentro, en el alma, en el cerebro, no tanto a la apariencia externa como nosotros estamos acostumbrados a mirar. Allí, en el ungimiento que Samuel, el profeta, debía hacer en nombre de Dios, al visitar la familia de Isaí, una familia agradable, y Dios había escogido, mirando con sus ojos, como dice el Salmo 14:2, escogió a alguien de la familia para que sea el nuevo rey en reemplazo del fracasado Saúl. Y entonces allí Samuel va a la familia y observa al primogénito. Quedó impresionado. Y él en su corazón dijo, este tiene que ser el siervo. Bien, ahí tenemos el texto que nos dice que Jehová recorre con sus ojos para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Y de esa familia seleccionada había uno solo que sí buscaba a Dios. Pero ahora abrimos primero de Samuel capítulo 16. Y Samuel el profeta se dejó impresionar
por el primer joven que apareció allí. Un hombre alto, fuerte, robusto, bien parecido. Y Samuel inmediatamente pensó, este es el escogido del Señor. Qué buen gusto que tiene Dios. Este es el hombre que será el futuro rey que reemplace a Saúl. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Leamos pues, vamos, primer libro de Samuel. Capítulo 16, versículo 6 y 7. Ahí lo tenemos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel, el profeta, vio a Eliab, que es el hijo mayor, el primogénito, y dijo en su corazón, de cierto delante de Jehová estás ungido. Por lo que viene a continuación, en que Dios le responde a Samuel, lo corrige. No mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, yo no lo quiero. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué es lo que mira el Señor? Mira el corazón. Y Eliab no tenía las aptitudes que tendría su hermanito más pequeño, David, que finalmente enfrentó a Goliat. No lo hizo su hermano mayor cuando él fue llevado a la guerra como soldado. Y apareció Goliat, desafiando a todos. Y cuando apareció el niño David llevando el encargo del padre, el padre le dijo, llévate comida para mis hijos, tus hermanos, quiero ver cómo están en esa guerra. Y el niño apareció, y aparece el hermano mayor. ¿Qué haces acá? Yo te conozco, que tú eres un insolente, un curioso, peleador. Las palabras que le habrá dicho. En lugar de pelear contra Goliat, pelea contra su hermanito. ¿Y qué hizo David? Quítense. A ver, ¿qué pasa con ese hombre? Porque él sintió en su corazón que Dios era insultado y alguien tenía algo que hacer. Dios busca el quién, amigos. Vamos otra vez a la parábola. Mateo 24, versículo 45. Siempre prestemos atención a esto. En esta parábola, la sabiduría de Dios se refleja al examinar al hombre. Y nosotros, por el contrario, examinamos el evento y no damos importancia al interior. ¿Cuántas veces al mirar el evento nos asustamos? ¿Desagradamos a Dios? Dios quiere que actuemos con confianza, con dominio. Hasta proferimos palabras de inseguridad. ¿Será que Dios nos va a proteger? ¿Será que Dios se ofende del cielo? ¿Por qué hablan así? ¿No lo dijo Jesús cuando Él estaba durmiéndose en el barco del cansancio del trabajo? Y los amigos remando, y el barco se hundía por las olas que estaban contrarias. Y gritaron entre ellos, Maestro, despierta, que nos matamos, nos perecemos acá. Y Jesús, ¿qué le dijo? Se despertó. Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Si estaba el Maestro allí. Estén con calma. ¿Saben? Dios quiere eso. Por lo tanto, habrá que trabajar mucho con este corazón. Ahí lo tenemos, una imagen bonita que recrea ese momento. Digo, habrá que trabajar mucho con nuestro corazón inseguro, precipitado. Largamos palabras a veces críticas. ¿Dónde está Dios? Yo no entiendo. ¿Por qué tengo que pasar esto? Y cada vez que actuamos de esa manera, vamos para abajo, amigos. El quién no se desarrolla. Y es lo que más a Dios le importa para los eventos del fin. Para que cuando el Señor venga y se desencadene todo el desenlace que esperamos. Recuerden el Armagedón, lo hemos leído. Allí dice el quién. Bienaventurado el que vela y cuida sus ropas para que no ande desnudo. Y entonces se revela un quién poderoso, un hombre confiado en Dios, limpio, que cree que Dios lo va a cuidar, lo va a proteger de la maldad universal de ese tiempo del Armagedón, en que los pecadores quieren raer de la tierra a los santos, atribuyéndoles a ellos la causa de cuántas calamidades que hay en el mundo, porque esta gente, los santos, no se someten a leyes arbitrarias creadas por ellos, instigadas por el diablo, contrarias a la voluntad de Dios. Oh, amigos, este asunto es tan importante de comenzar a ver las cosas como Dios las ve, no como las vemos nosotros, para aprender confianza, seguridad, tener fe en nuestro Maestro, a pesar de las circunstancias adversas que nos rodean, que hacen que muchas veces tengamos que estar temblando. Dios entiende, Dios sabe que podemos sufrir situaciones adversas. Nos acordamos, por ejemplo, para ilustrarlo, de Josafat, primer libro de Crónicas, capítulo 20. Allí el hombre está por entrar en guerra cuando oye el rumor que vienen ejércitos varios para pelear contra Jerusalén y Josafat el rey. El texto nos dice
que él estaba templando. Primero de Crónicas, capítulo 20, desde los versículos 1 en adelante. Cuando él convoca a toda la población que vengan a orar en el templo, él va a dirigir la oración. El texto nos dice que estaban todos reunidos, las mujeres con sus niños, todos asustados. Dios entiende eso. No es pecado estar asustado. No es pecado estar angustiado frente a una calamidad que se cierne inminente contra nosotros. Lo que es pecado es que cuando Dios ha intervenido, porque cuenta el texto que habló alguien por Espíritu Santo, dijo palabras de aliento a Josafat. Josafat creyó. Pecado es desconfiar de esas palabras, descreer a Dios. Miremos acá, segundo de Crónica, capítulo 20, en lugar de primero. Segundo de Crónica. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y noten, amigos, no se les va a culpar a Josafat y a toda la población del miedo que provocó toda esta gente belicosa. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Que Dios intervenga de la maldad de estas naciones que juntaron ejércitos para pelear contra Jerusalén. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, allí en el templo. Y comienza a pronunciar su preciosa oración. Oración que no vamos a poder leerla toda, apenas unos párrafos, pero revela lo que hay en el corazón de ese hombre. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué le pasa a esta gente que están haciéndonos ese daño? Y le piden ayuda a Dios, que Dios intervenga. Y ahí tenemos cómo sigue la oración preciosa de Josafat. Y habla y ora. Dios escucha, Dios oye. Están todos temblando. No hay problema en ese sentido de que tiemblen y oren. Pero miremos ahora cuando allí Jaziel va a intervenir. Este es un hombre que era levita allí del grupo, uno más del montón, y Dios lo seleccionó. Y él comienza a hablar por Espíritu Santo, allí en el versículo 14. Allí se hace el quiebre, como que el hombre interrumpe la oración pronunciada por Josafat. Notemos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y el hombre comienza a hablar. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice esto. Amigos, esto es el quien crea estas cosas, quien las aplique, se transforma en el quién de Jesús. No tanto en el cuándo, el cómo, nos van a destruir. El qué, el evento, está en la guerra encima de nosotros. Cuando llegan, ya llegan, el momento nos destruye. Es el típico pensamiento humano y que deshonra a Dios cuando entramos en pánico, en miedo. Aunque Josafat entró en miedo, él oró y el Espíritu Santo le contesta para que se transforme en el quién. ¿Se capta, amigos? Dios quiere que lo escuchemos, que a pesar de toda adversidad que venga y que nos hace estremecer, no hay culpa en ello, es normal, natural, estremecernos ante la inminencia de una calamidad. Pero entonces Dios interviene y nos da palabras de aliento para que confiemos en ella y nos transformemos en el quién. No importa el cuándo, no importa el qué, que venga como quiera, el cómo. Acá se encuentra un quién sostenido por Dios que va a hacer frente. No porque tengamos algún mérito, sino porque hemos creído en Dios. Dios toma ese corazón y lo enfrenta tan victoriosamente como ocurrió con Josafat. Veremos entonces, en el versículo 15 ahora, qué pasó con Jaziel. Él dice palabras y que Josafat las creyó absolutamente. Miremos pues, versículo 15. Y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice esto: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos,
He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Ya Dios sabía el programa de acción del enemigo. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, no desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y amigos, para resumir esta porción, es una de las historias más impresionantes que hay en el Antiguo Testamento. Josafat, el rey, creyó ciegamente. El mensaje decía, no teman, salgan a pelear, pero la pelea no es de ustedes, es de Dios. Y allí fue que Josafat creyó y le dijo a su gente, ya basta de tener miedo, vamos a pelear. Es que son muchos. Escuchen lo que dijo el Espíritu Santo por medio de ese hombre. Y así fue que al día siguiente salen, y lo curioso es que Josafat estaba tan creyente en las palabras del Espíritu Santo por medio de Jaziel, que se llevó música, ir a pelear con música. ¿Qué les parece? ¿Iríamos a pelear allí una guerra contra otro llevando guitarras? Pues el texto dice, ahora solamente por tiempo no podemos leer todos los textos, solamente contar la historia, que llevó música, estaban allí los cantores y luego el pueblo, los sacerdotes llevando el arca para enfrentar la guerra, y curiosamente algo pasó. Ni un dedo movió Josafat, no hizo falta, porque Dios envió un terremoto y se sacudía, y la gente creyó que los enemigos, y se mataban entre ellos. Y así terminó la guerra, habiéndose muerto entre ellos tanta gente, que Josafat miró y vio gente muerta, y vino ahora lo opuesto del comienzo, recuerdan, del terror, el miedo, que estaban estremecidos. Ahora vino la alegría de poder saquear todo. Dejaron tanto oro, tantas riquezas, que llevó 3 días a Josafat decirle a la gente, recojan todo, dejen, vamos a quemar los cadáveres, pero toda la riqueza que ellos dejaron. Y así fue, y se hicieron ricos, gracias a un Dios que les había prometido, confíen, hagan lo que yo les digo, vayan a la batalla, no peleen, lo voy a pelear yo. Amigos, eso es el quién. Ahí tenemos el texto para recrearlo. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataban unos a otros. Allí estaban ellos. ¿Qué pasó? Algo extraño, pero Dios lo hizo. Y luego, cómo se llevaban el botín, se traían a Jerusalén, felices, se habían enriquecido. O sea, el enemigo vino para hacerles daño y allí muertos, todo el botín de ellos pasaba al pueblo de Dios. Esto es el premio, ¿para qué? Para el quién. Aunque uno arrancaba con el cuándo nos van a destruir, ahora en momentos, ¿cuándo? Ya vienen ellos. ¿Cómo? Semejante ejército, nos van a destruir todos. ¿Qué pasa? Está el evento de la destrucción. En fin, todas las preguntas que los hombres nos hacemos. Y Dios quiere el quién. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Leamos otra vez Mateo 24, ¿recuerdan? Versículo 45 en adelante. De allí viene el análisis, el contraste entre el cuándo y el quién. Preocupémonos por el quién, amigos. Esta es la esencia de la sabiduría del Señor. Leemos pues otra vez Mateo 24, 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Notemos la expresión fiel y prudente. ¿Seremos fieles? ¿Confiaremos en las palabras del Señor? ¿Le haremos caso? En eso consiste el quién. Un siervo que oye al maestro, actúa con prudencia, no se precipita, no está con miedo, sino que le hace caso al maestro según los tiempos que el maestro le ordena. Ahora métete, ahora párate. Fue lo que escuchamos recién de Josafat, que le dijo, quédense, quedaos aquí, paraos, porque la guerra no es de ustedes, es mía. Así que nadie va a hacer nada. Notamos, eso es un siervo prudente, no va a actuar precipitadamente. Eso fue Josafat. Fiel, porque creyó en la palabra de Dios por medio de Jaziel, el Señor que estaba hablando allí. Nos damos cuenta entonces cómo Dios le da importancia al santo que llega a los últimos días, como dice la bienaventuranza en medio del Armagedón. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que vela, cuida sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esa es la preocupación de Dios, amigos. Ese quien que
toma las palabras de Dios tan fielmente, actúa tan prudentemente, que le hace caso y se va moviendo, en lugar de, como el vulgo, mucha gente que con miedo y que cuando el fin, y se viene toda la catástrofe. Eso lo hacen las gentes. Ojalá todos tuvieran la sabiduría de Cristo para prestar atención a estas palabras y estar confiados, seguros, sabiendo que Dios nos ama, viviendo una vida en consecuencia. Seguimos leyendo todavía la parábola. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo, noten ahora el contraste, para que quede claro verdaderamente quién es el quién aprobado por Dios. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Noten que se lo felicitó porque era fiel y prudente, actuaba con prudencia. Y en este caso ser prudente ante la tardanza del amo es muy importante. Ya estaba profetizado que habría una tardanza, así ha pasado hasta el día de hoy con la venida de Cristo. Se demoró muchos siglos. ¿Cómo actúa el siervo prudente? Se envanece porque el amo se demora y por lo tanto hace lo que vamos a leer a continuación. Hace maldades. ¿Cómo el amo se demora? A ver, miremos. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ya que el amo se demora. Y como se demora, pues aprovechemos el tiempo para tirar unas canitas al aire, decimos también así. ¿Qué dice el texto a continuación? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Ya el Señor advertía que para el tiempo del fin pasarían estas cosas. Gente que se confiere demasiado, porque como el Señor se demora, pues entonces hace cosas de diablos, de andar comiendo, bebiendo, haciendo jarana, cuando es un siervo de Dios que debiera estar vigilando, fiel al Señor, prudente en su tiempo, aunque el amo se demore, para que cuando el amo venga le pueda felicitar por la conducta que lleva. Amigos, Dios nos tiene que ayudar a entender por qué Dios le da tanta importancia al quién. Vamos a ver un ejemplo, varios versículos que ilustran ese quién, como el que miramos en Jeremías capítulo 5, versículo 1. Está amenazadoramente la destrucción sobre Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Y Dios hace un desafío. Búsquenme un hombre, Jeremías 5.1, que tenga estas características, yo prometo perdonar la ciudad. Leemos ahí, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Las calles de Jerusalén, perdonar la ciudad de Jerusalén. ¿Notan? Dios quisiera encontrarse a un hombre que se le parezca a él. Así decía el Salmo 14.2, que fue visto hace un momento. Él recorre con sus ojos para ver si hay algún entendido que busque a Dios, que quiera aprender de Dios, que quiera imitarle, obedecerle, que quiera parecérsele a Dios. Lo tenemos ahí. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. O miremos también en 1 Samuel capítulo 13.14. ¿Por qué Dios desecha a Saúl, un hombre que Dios lo había escogido? Pero él se envaneció allí en su propio poder y comenzó a desobedecer a Dios. Entonces Dios lo desecha y escoge a alguien, que es el jovencito David. Pero mire la característica que tiene esa persona. Leemos ahí, pero ahora tu reino, se le dice a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ese varón que tenga corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? El jovencito David. Lo demostró allí en la batalla que tuvo contra Goliat. Él estaba ofendido. Voy a invitarles, amigos, miren ustedes, textos que nos van a ser útiles para entender qué es eso del corazón de Dios y qué es ser el quién.
que es el que resalta para el tiempo del fin. No el cuándo, como preguntaban los discípulos. ¿Cuándo serán estos eventos? ¿Qué señal hay de tu venida? ¿Cómo van a ocurrir todas estas cosas? A veces suponemos que conociendo ello, la hacemos mejor. ¿Cuándo? Va a ser en tal fecha. Oh, bueno, entonces yo puedo aguantar. No, el carácter hay que edificarlo primero. Y ese es el quién. Miremos allí en el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículo 24, una selección de textos para ubicar el quién de David frente a lo vulgar del resto de la gente, preocupada por el cómo, el cuándo, el qué. Samuel 17, 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, a Goliat tan alto, huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio o vergüenza de Israel? Y note la pregunta, eso revela lo que hay en su corazón. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero ¿quién es? ¿Cómo se toma semejante atribución? Noten, era un niño, tenía el corazón de Dios. Y él se va a armar después, tanto que su enemigo Goliat se ofende. Yo estoy buscando un gladiador, un peleador, que venga a pelear conmigo. Me traen a un niño. Pero ustedes se están burlando de mí. ¿Nos acordamos? Así fue como se expresó Goliat, que siendo grande de cuerpo, él creía que podía vencer a cualquiera. A ver, traigan a su campeón, que venga a pelear conmigo. Decía este filisteo enemigo al pueblo de Dios, liderado por Saúl. Y todos huían. ¿Quién iba a pelear con ese semejante hombre? Pero David, que tenía el corazón de Dios, latía por Dios, quería defender a Dios. Ahí tenemos la escena en que va a pelear este niño con un zurrón, allí un arma de lo que hoy llamamos una gomera u honda, que arroja piedras. Y él juntó ese zurrón con unas piedras, las revolvió en el aire, la tiró y se ensartó en medio de la frente de ese hombre. Se desmayó. Allí cayó y David inmediatamente se aprovechó, tomó el arma de él, pesada, él era un niño, hasta como pudo levantar fuerza, y le aceptó el golpe y lo degolló. Se acabó. Amigos, ese es el hombre de Dios, ese es el quién. Vamos a ver más textos en 1 Samuel 17. Miren todavía versículo 32. Que dice, y dijo David a Saúl, el niño le dice al rey, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y Saúl se sorprende, pero este es un niño. Hasta incluso le pone las armas de guerra, así, para que vaya a pelear. Y el niño estaba aplastado, no podía ni caminar. ¿Pero cómo va a pelear si no tiene instrumentos de guerra? O sea, levantar la espada, el escudo, el yelmo, no tiene nada. Entonces David dice, no, quíteme eso, yo voy a pelear con mis armas. ¿Qué armas tienes? Y un palo, y este zurrón, allí yo lo revoleo y viene el león, el oso, y se lo tiro y se lo ensarto. Pero no es arma para pelear acá. Noten, el niño tenía fe en Dios, porque tenía el corazón de Dios. Representaba el quién para el tiempo del fin. ¿Nos damos cuenta, amigos? Demos la importancia a nuestra preparación individual, porque el fin se aproxima. Y cuanto más preparados estemos, con un corazón entregado a Dios, que le sirva al Señor, que le obedezca, no como Saúl, hacía lo que quería. Este niño David comenzó así, de esta manera, con un corazón que latía, porque vino un gigante insultando a los escuadrones, al Señor y a los ejércitos del Señor. ¿Pero quién es este? Miren más todavía, versículo 34, leemos también, de 1 Samuel 17. Le dice el jovencito al rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quejada, y lo hería y lo mataba. Uno se imagina si era cierto o no, un niño que peleaba contra un león. Posiblemente que sí, pero Dios lo asistía, lo cuidaba.
Él, con las habilidades de niño, con el zurrón, asustar al animal, tirarle y acertarle con las piedras. ¿Qué otra arma tenía? Que agarrar con la quijada del animal y matarlo, a un león. ¿Bien? Lo cierto es que él está confiado. Es lo que Dios quiere. No un soberbio, es el niño. No está hablando de soberbio. Está confiado en Dios. Dios me va a ayudar para poder actuar. Esto es lo que importa, amigos. ¿No les parece a ustedes? Miren más todavía. Versículo 37. Y añadió David: Jehová me ha librado, el que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y le dice Saúl a David: bueno, está bien, que Dios vaya contigo, ya que hablas así. Y entonces David se prepara, pero miremos versículo 45 ahora, ya cuando están frente a frente David con el filisteo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú te metiste, tú lo provocaste, lo vas a pagar. Ese es el niño que enfrenta a un gigante como es Goliat. ¿Qué más dice el siguiente versículo? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que aquí hay un Dios. Él no se alaba a sí mismo, que acá hay un campeón. No, tampoco dice eso. Hay un Dios acá y tú lo vas a respetar. Eso es tener el corazón de Dios. Eso es ser el quién, amigos, para el tiempo del fin. ¿Vamos captando? Dios nos está llamando a esta hora, a todos los que estamos escuchando. ¿Saben? Nos preocupamos por las cosas desastrosas, como ocurre con el huracán Dorian en las Bahamas, y allí el daño que ha hecho la selva de las Amazonas de Brasil, y cuánto otro desastre que va apareciendo y van a aparecer. Y uno por ahí teme, y si llega aquí la falla de San Andrés en Los Ángeles, en fin, desastres. Y aquí no se trata de una soberbia de vivir confiado, porque no es eso. Aquí es humildad delante de Dios. Reconocer que hay un Dios que lleva el control y se preocupa por el quién. Nosotros nos preocupamos por el cuándo, por el cómo, por el qué. ¿Cuál es el siguiente evento? ¿Qué viene? El terremoto de San Andrés. ¿Y ahora qué viene? El huracán. ¿Y ahora qué viene? Y estamos así. ¿Cuándo viene? El mes que viene. Estamos preocupados. Es típico de mucha gente. Pero ¿quién se preocupa por el quién? Que le dé importancia al carácter. Acordémonos, el profeta Samuel quedó impresionado mirando a Eliab. Era el primogénito, el mayor, el más fuerte, robusto y bien parecido. Y Dios le dijo: no, quítamelo, yo no soy como ustedes. Ustedes miran lo que está delante, yo miro el corazón. Y yo le miré el corazón de David, lo quiero a él, ese va a ser mi rey. Y lo demostró con Goliat, un niño. Mientras que Eliab salió corriendo, peleándole al hermano que le trajo de comer. Amigos, Dios nos está llamando a todos en este tiempo para que seamos el quién. Para que cuando llegue el día del Armagedón, que va a llegar, ahí aparezcan todos los santos que han desarrollado confianza en el Creador, que aman al Señor, que le obedecen los mandamientos, que se han preparado ahora en este tiempo de adversidades, orando, entregándose a Dios, pidiendo perdón, buscando ser cambiados el corazón. En algún momento presentaremos el tema que estamos leyendo allí, paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. ¿Cuántas cosas que esa Iglesia Apostólica vivió en los últimos días, antes de la destrucción de Jerusalén, y se escaparon de milagro, porque estaban decaídos? Ya estudiaremos en su momento, se está presentando ahora para que lo sepamos. Porque así como pasó con Jerusalén, está por pasar en nuestros días. Dios está preparando un pueblo que represente el quién, como David, en sus días, que tenga fe, confianza, que ore al Señor, que se entregue. Dios ama a esa gente, no importa la religión, no importa el color, no importa el sexo. Esas diferencias humanas las creamos nosotros. Dios busca corazones. Esa es la diferencia que hace Dios. Y cuando nos unimos los hombres bajo un estandarte que es la ley de Dios y un caudillo que es Cristo, avanzamos tras Él obedeciendo el mandato, esperando que el enemigo haga lo que quiera hacer. Dios protege a su pueblo y Dios queda exaltado por la obediencia de un pueblo. ¿Queremos hacer estas cosas, amigos? Yo les invito. Abran sus corazones a Dios. Dios les ama, Dios les perdona, Dios los busca. La palabra de Dios es para todos, para ustedes y para mí también. Deseando que Dios los bendiga grandemente, los invitamos a que nos sintonicen en la siguiente emisión, deseando que Dios los bendiga.
Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.